martes, hablando pues del CONANI y de INAIPI, a propósito de lo ocurrido ayer cuando nos enteramos de que un adolescente de 17 años había sido, lo encontraron muerto en una de las casas de acogida de CONANI en Santiago, una casa albergue, o como le llaman, casas de paso, casas de acogida, casas hogar, para tratar niños y adolescentes con ciertas discapacidades cognitivas y psicológicas inclusive. Pero aquí hago una parte porque ayer recibimos, la verdad, señores, que la Z101 tiene un alcance incuestionable, maravilloso. Ayer varias familias y algunas madres se nos acercaron por las vías, ¿verdad?, que tenemos en las redes sociales, algunas vía teléfono, aseverando lo que ocurre en los centros educativos de la red pública en República Dominicana. Es cierto que tanto los colegios privados y los centros educativos privados pues también presentan violencia, y su estudiantado no es que son perfectos ni tienen ni están ajenos a tener actitudes violentas también, ¿verdad?, en las escuelas públicas. Pero aquí es donde suceden una gran mayoría de violaciones y físicas y de agresiones. Hay que revisar mucho nuestros sectores vulnerables, nuestros barrios y la formación que están recibiendo los niños y nuestra niñez, porque nos dicen que lo que pasa en las escuelas es impronunciable. Madres desesperadas porque sus hijos se mantienen en violencia, porque los violentan y porque el profesorado y los directores de esos centros públicos no hacen caso o hacen poco caso. Y le dicen a veces a los padres o a los mismos estudiantados: miren, aquí ustedes lo que tienen es que cumplir sus tareas y sus obligaciones y portarse bien, pero sus problemas resuélvanlos afuera del colegio o afuera de la escuela. Y eso es lo que da a que 84 peleas diarias se estén aproximadamente registrando en las escuelas públicas. Afortunadamente, la niña del Liceo Luperón de Puerto Plata, que fue agredida por varios estudiantes, se dice que está estable y que no ha presentado condiciones ni lesiones de peso ni graves. Sin embargo, la escuela se encuentra intervenida, pero nos dicen incluso que hay directores y profesores que le dicen a los padres: les recomiendo que a esa niña o a ese niño no lo inscriban en ciertos liceos, porque esa niña y ese niño es tranquilo y en esos liceos son calientes y no es bueno que vaya allí. Pero por Dios, pero por amor de Dios, a esos niveles nosotros estamos llegando y lo estamos permitiendo. Eso por una parte. Y decía que ese centro de CONANI e INAIPI tienen que revisarlo las autoridades. No son casos aislados, no nos podemos quedar callados y bueno, no importa lo que suceda allí. Ustedes recuerdan o recordemos cuando en septiembre del año pasado un niño falleció, un bebé, en una estancia infantil de San Francisco de Macorís. ¿Cuántos millones le entregó el Estado a esa familia que perdió a su bebé por una negligencia y por una incompetencia de ese centro? Si bien es cierto que como seres humanos, porque no son máquinas que manejan, ¿verdad?, las instituciones, y a veces las máquinas también fallamos, pero tienen que existir indemnizaciones millonarias. ¿Cuántos cientos de millones le entregó el Estado a esa familia para poder indemnizar la pérdida de un bebé que a estas alturas, yo como periodista y como ciudadana, no me creo el cuento de que ese bebé se caminó hasta entrar a una cubeta de agua y que allí se ahogó? Yo no me creo ese cuento. Y las autoridades nunca fueron lo suficientemente claros con ese caso. En CONANI, en lo que va de año, parte del año pasado y de este año, les queremos decir que el 3 de septiembre teníamos, aquí dice, 3 de septiembre, una niña que estaba albergada en uno de los centros de acogida se cayó de una azotea.
Hasta la fecha no se sabe en qué condiciones quedó esa niña, siguió viva, pero qué condiciones físico-motoras, si sufrió alguna lesión importante. Eso fue en septiembre de 2022. Y también en ese mismo septiembre, 8 niñas se escaparon de madrugada de un hogar de paso aquí, que está en el 5º centenario del Distrito Nacional. Y ayer, pues un adolescente de 17 años lo encontraron muerto en una de las casas de acogida en Santiago, con signos de violencia. Significa que alguien le hizo daño. Este niño fue recogido, dice Conani, que fue tomado de las calles porque tenía problemas psiquiátricos y porque sufría violencia en las calles. Al parecer no tiene familias. Entonces, ¿a quién Conani le rendirá un informe sobre este caso? A la sociedad. Pero ¿cuál informe le va a rendir Conani con todos los casos que hemos visto en el pasado año, que incluso provocó bajo decreto la destitución de una de sus directoras? Yo entiendo que las autoridades que están llamadas a asegurar y garantizar en estos centros específicamente una máxima seguridad para nuestra niñez y adolescencia, una protección extraordinaria. Estos casos, cuando suceden, nos indican que si estos suceden es porque suceden muchos casos más irregulares de los que la sociedad no se entera, y mucho menos la prensa dominicana.